Hola. Bueno, vamos diciendo hola. Gloria, ahí está, levantando Hola, la mano. Gloria. ¿Cómo estás? Un gusto. Vamos Qué lindo. esperando que la gente se pueda conectar. Como siempre decimos, les pedimos por favor que ingresen para que no haya ruido. Creo que María, tu micrófono está haciendo... Ah, ahí está. Hola, Gracias, María. María, y hola también. María, Patricia. desde Mar del Plata, la bella Sí. Mar del Plata. Y vamos esperando que la gente vaya entrando. Y ya en poquitito tiempo vamos a presentar a Enrique y vamos a dar comienzo a su intervención aquí en Andamiajes Lacanianos. Así que como les venía diciendo, veo que todavía sigue entrando gente, por favor ingresen con los micrófonos en mute, o muteados como decimos aquí en Argentina. En breves instantes daremos comienzo. Cuando nuestro operador nos da el ok, ahí comenzamos ya con la actividad. Bueno, hay gente que está saludando. Bueno, vamos entonces ya comenzando con la presentación. Entre Estela y yo haremos la presentación. Empezar leyendo y después vemos. Bueno. Es del orden de la improvisación, como hacemos esto. Sí, esta es la presentación formal de Enrique. Bueno, Enrique Leff es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue coordinador de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 1986 al 2008. Es autor pionero en los campos de ecomarxismo, la ecología política, la sociología ambiental y la educación ambiental. Es considerado como uno de los principales exponentes del pensamiento ambiental latinoamericano. Fue galardonado con el Premio Nacional de la Investigación Sociohumanitaria por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en 2015, el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma del Estado de México en 2016 y el Premio Universidad Nacional de Investigación en Ciencias Sociales de la UNAM en 2016. ¡Wow! Esta es la presentación formal. La informal es que he estado ya dialogando varias veces con Enrique Leff, y he encontrado un amigo, cosa que me alegra mucho, puesto que hemos logrado acercarnos con nuestros pensamientos, con nuestras preocupaciones, y he encontrado a alguien muy preocupado por la cuestión ambiental, pero quizás con la novedad para mí de hacerlo desde algunos conceptos del psicoanálisis. No es lo único, también Nietzsche, también Heidegger, etc. Pero eso me pareció un punto de conexión, tanto conmigo, Eduardo, como con Estela, que llevamos adelante Andamiajes Lacanianos, puesto que ha sido una preocupación también nuestra, la del ambiente, el medio ambiente, en tanto ver quizás un descentramiento del yo. Salir un poco del yo, de sentirnos dueños del planeta, y ver qué estamos haciendo a partir de sentirnos los dueños del planeta con este planeta. Por eso es que hemos trabajado con Mauro Murasawa desde Japón, psicoanalista, lector de Lacan, de Deleuze y Guattari, sobre todo en este último momento ha traducido al japonés la micropolítica del deseo, capítulo 4 y 5, para que pueda ser comprendido. Hay una gran preocupación respecto de este punto. Entonces, ya mismo lo dejo con Enrique, lo escucharemos a él, luego haré algunos comentarios y abriremos también a quienes están presentes al diálogo fecundo. Enrique, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. La verdad nos complace muchísimo y te escuchamos. Tuya es la palabra. Gracias. Gracias, Eduardo, Estela. Pues para mí es un acontecimiento. Es un acontecimiento estar aquí presente en el campo del psicoanálisis. Déjenme decirlo así abiertamente, no como paciente, sino como interlocutor, para exponer quizás por primera vez ante un público ilustrado, digamos, los psicoanalistas, lo que vengo pensando desde el campo de la ecología política, y donde considero que el psicoanálisis no puede ser una disciplina, un supuesto saber ajeno
ajeno al conflicto de la vida y sobre todo a la extinción de la vida, a la angustia de la extinción de la vida. Entonces, como le decía a Eduardo y a Estela, hace mucho que ya no acostumbro a escribir lo que voy a decir en las conferencias, pero curiosamente se dio que empezara a poner notas sobre la computadora, en tanto que me concentraba nuevamente en esta reflexión, y terminé por escribir unas líneas que voy a compartirles, y a partir de eso espero que tengamos un diálogo. Empiezo entonces agradeciendo la convocatoria y diciendo, heme aquí. Diciendo que no estoy aquí para presentar un libro, ni para exponer mis hallazgos sobre el inconsciente humano. Estoy para compartir ignorancias, esperando que con ello atraer hacia mis inquietudes por la vida las certezas de algunos analistas, a invitarlos a sacar el diván a la calle. Estoy aquí para conmover sus frágiles certezas que se resguardan en su función como ese otro en la provocación de la transferencia en el campo de un saber a medias, confinado en la clínica de las neurosis humanas. Sobre todo en estos momentos de la historia, en que el cambio climático deshiela los saberes congelados en los polos de las reflexiones de la humanidad, dejando aún oculta, enterrada y soterrada la parte más grande del glaciar, ahí donde yace lo unheimlich de la condición humana y los sueños de la vida. Estoy aquí gracias a mi encuentro fortuito, agraciado con Eduardo, en la circunstancia de la presentación de otro libro, el de mi hermana Gloria, que está aquí presente, en la que, aliada con George Bataille, nos dice que la oscuridad no miente. Pero sobre todo, por un significante que ha hecho eco en este encuentro. Me refiero al título de este espacio, el de los andamiajes lacanianos nómadas. Donc, dice Eduardo en el texto en el cual presentó en París hace un par de años este espacio. Dice, donc, il s'agit d'échafaudage. Il faut avouer qu'il y a quelque chose de faux juste au milieu de cet échafaudage. Ya hay ahí algo de faux en el échafaudage. Et qu'il faut dénuder, y en español desatar, desanudar las oscuridades de esos nudos y develar los andamiajes para acercarnos a mirar lo que se oculta en el deseo inconsciente. Sigo aquí a Eduardo, quien ha colocado los andamiajes nómadas para poner, dice él, al psicoanálisis entre comillas, porque desde el inicio el término mismo, su concepto, su práctica, eran y continúan a ser puestos en cuestión en el seno de esos échafaudages, de esos andamiajes. Eduardo, en esa exposición, cita a Freud, cuando en L'Avenir d'une illusion dice, en retirant l'au-delà des attentes et en concentrant tous ses forces affranchis sur la vie terrestre, il pourra vraisemblablement parvenir à ce que la vie devienne supportable pour tous et à ce que la culture n'opprime plus personne. Yo diría, deseo beato de Freud, dirán algunos también. Pero ¿cómo deshacer ese nudo si lo que afirma el mismo Freud en El malestar de la cultura es que la cultura misma es la razón de la represión? Y Lacan no deja de afirmar que la causa de la violencia en el mundo es la ley. Échafaudage lacanien es un lugar de intercambios, dice Eduardo, que busca aclarar los enigmas del pasaje del unbewusste freudien al unbevu, lo no sabido a lo no visto, y podríamos decir lo no bebido de Jacques Lacan, para ir más allá del inconsciente.
Se trata, dice, menos de alcanzar un horizonte definido que de comprometer un proceso dinámico para pasar de l'avant des essences, c'est-à-dire pour rapprocher de la psychanalyse en tout exercice spirituel et tenter de débroussailler les concepts qui nous permettent de concevoir les exercices de quelle façon dernière produisent des effets sur les analyses que nous conduisons. Bueno. Y dice, este espacio está abierto a todos aquellos que buscan participar sin prejuicios ni modelos preestablecidos, solamente animados por el deseo de ir más allá, pero también más cerca de aquí, para desterritorializar, como hubieran dicho Deleuze y Guattari, algunos conocimientos y saberes, ahí donde el cuerpo entero de conceptos impide el ejercicio del pensamiento. Y justamente ese es el punto. Antes de subirme yo entonces a mis andamiajes, déjenme desatar la sintonía que generó la mutua comprensión de que la teoría lacaniana, y quizás toda teoría, no es sino andamiajes conceptuales para acercarnos a la comprensión del mundo, de la vida, del inconsciente humano. En esta hasta entonces desconocida sintonía con Eduardo, que aguardaba este encuentro, en este libro que han usado como presentación, ese libro que hace portada, que hace de puerta para entrar en este encuentro, me he referido a la banda de Moebius y a los toros que anudan el RSI, que transliterándolos serían un poco como de risa, R y S, precisamente como andamiajes en la obra de Lacan. Y digo, es necesario que la cinta de Moebius conceptual sirva de andamiaje para transitar con una mínima luz por los laberintos del inconsciente, para ascender al mundo de la vida, de la escena primaria al escenario de la historia. Más adelante escribo, si bien el deseo inconsciente se configura en torno al significante falo a través de los andamiajes subterráneos y subcutáneos que Lacan describe y grafica a lo largo de su enseñanza. Y luego digo, Lacan habría de dedicarse a construir los andamiajes que permitan captar la configuración de ese interés en el goce y las formas del goce, que estarían en la raíz y en el fondo de las pulsiones del sujeto. Y una vez más, o más allá, digo, la petite A, como armazón del andamiaje que articula el agujero del goce del cuerpo con la letra Phi que designa al falo. La pequeña A que anuda el nudo Borromeo que representa el deseo inconsciente. Tanto para decir cómo se produjo este encuentro, nuestras sintonías a través de estos andamiajes. Del fuego al conflicto. ¿Cómo, me preguntaban Eduardo y Estela, cómo llegué a interesarme tan directamente en el saber lacaniano o de atraerlo al campo de la ecología política? Y esto voy a tener que decirlo muy, muy rápidamente porque me tomaría mucho tiempo volver a mis andanzas y andamiajes anteriores. Solo decir que antes de este libro, El conflicto de la vida, hubo este libro. Este libro es todo un ejercicio para desanudar el logos de la metafísica. Todo el pensamiento metafísico, toda esa historia del ser, en el cual quedó atrapada la comprensión de la vida, a través de la historia de la metafísica. Y ahí quedaban anotadas un par de sintagmas
falta en ser, voluntad de poder. Lacan y Nietzsche. Y ese pendiente es el que después volqué sobre el nuevo libro, el más reciente, El conflicto de la vida. Physis cryptestai philei. La physis ama ocultarse, decía Heráclito. Y Heidegger mantuvo el principio del carácter y condición del ser, esa condición de ocultarse al entendimiento humano. Un ocultamiento nunca dilucidable a través del logos, nunca inteligible al iluminismo de la razón. La verdad del ser habría de ser una revelación, antes que un desocultamiento a través de la aletheia griega, de la reducción fenomenológica o de la hermenéutica, y menos aún del conocimiento objetivo de la ciencia. No solo el logos mantiene oculto y constriñe el orden múltiple y disperso de la vida para someterlo al control de la razón. Los impulsos humanos se han debatido a lo largo de la historia entre physis y logos, o mejor, entre physis y nomos, entre la ley de lo uno, la ley de la entropía, la ley del falo, del nombre del Padre, los impulsos de la vida y las pulsiones del deseo inconsciente. La crisis ambiental, esto que nos convoca ahora, hemos dicho, es el síntoma del hecho del dominio de la ley del nomos, de la razón, de la represión de los instintos sobre la potencia emergencial, múltiple, diversificante de la vida. Hoy vemos que la historia del ser ha mantenido oculto en el olvido metafísico la comprensión de las condiciones de la vida. Su resultado ha sido lo que yo he venido llamando la entropización de la vida en el planeta y la exacerbación del goce del deseo humano, capturado, inclinado hacia la pulsión de muerte, antes que hacia una erotización vivificante y sustentable de la vida. El nomos de la ley ha imperado soberanamente sobre el nomadismo de los andamiajes del saber humano para comprender e inscribirse en las condiciones termodinámicas, ecológicas, simbólicas de la vida. Pero hay algo que se ha mantenido aún más crípticamente enterrado en el alma humana. Los impulsos que nacen del deseo humano, catapulteados hacia la vida por la falta en ser, transfigurados en la voluntad de poder que se ha convertido en una pulsión de muerte. El ecocidio del planeta se inscribe en el enigma de la transmutación de la physis como potencia emergencial de todo lo existente, que desde la reducción de gradientes del cosmos ha configurado la vida en el planeta Tierra, desde la cual se operó la diferencia de la disyunción originaria entre lo real y lo simbólico, como lo despliega el gran Derrida, ¿no? En su Différence, y en cuyo devenir se ha configurado el inconsciente humano. Y claro, el olvido de la vida, la alienación del ser humano de las condiciones de la vida. Si la razón que gobierna el mundo ha anidado en el régimen ontológico del capital que induce y destina la vida hacia la muerte entrópica del planeta, el saber sobre las estructuras del inconsciente han quedado aún más sepultadas en el alma humana. El psicoanálisis ha mantenido su saber y su acción sobre los nudos borromeos del inconsciente conscientemente confinados, mucho antes de la pandemia, hay que decirlo, dentro del consultorio del psicoanalista, con breves atisbos sobre la relación entre logos que se configura en la mente, en la conciencia humana, y las tramas del inconsciente, sobre la relación del significante uno y el significante falo, lo real, lo imaginario y lo simbólico que arman las estructuras del inconsciente se han encerrado celosamente dentro de su cuerpo epistémico. Han dialogado poco con lo real, lo imaginario y lo simbólico en la esfera de logos, de los mundos de la vida,
de los imaginarios instituyentes de los diversos modos de vivir en la vida de los pueblos de la tierra. Hoy, el desbarrancamiento del mundo, el progreso ineluctable hacia la catástrofe ecológica, a la extinción de la vida, sobre la pérdida también de los sentidos de la vida, claman a gritos sacar el diván del consultorio hacia las calles, poner en cuestión sus saberes, más allá del desanudamiento de la angustia que paraliza y pervierte la vida del sujeto, para tratar de desnudar los anudamientos que provoca la razón y sus aporías en las tramas del inconsciente humano, que es la relación de la razón de fuerza mayor, de la plusvalía del capital y el plus de goce del inconsciente humano. Yo me pregunto, ¿qué puede hacernos saber el saber psicoanalítico? Ese saber a medias, como dice Lacan, sobre nuestro mundo. No solo para curar el sufrimiento y las neurosis del sujeto, sino para operar un giro civilizatorio hacia la sustentabilidad de la vida en el planeta. El saber psicoanalítico no ha dejado de referirse a las configuraciones de logos para demarcar su territorio epistémico y su campo de acción. Yo diría, aunque nunca ocurrió ese diálogo y confrontación en vivo entre Heidegger y Lacan, releyendo a Lacan, no deja de poner a Heidegger ahí para contestarlo permanentemente. Permanentemente. El sintagma falta en ser no es sino su manera de confrontar a toda la metafísica, a todo ese pensamiento que está en el logos. Pero para contraponerse, para plantear lo que es pensable y sabible en el campo del inconsciente, Lacan inventa nuevos sintagmas, nuevas categorías, nuevas palabras, nuevos significantes. Y quiero detenerme en uno que es fundamental para demarcarnos del sentido del habla, que Heidegger decía la casa del ser, ¿no? Y donde Lacan inventa un neologismo, la langue, la lengua, que es en la cual habla el inconsciente, para decir que esos significantes que se configuran en el inconsciente no es la lengua en la que se expresa la razón, es decir, no es la casa del ser. Y sin embargo, Lacan, y ningún humano, podría abstenerse de la gramática, la sintaxis, la semiótica, para decir y desdecir el orden del inconsciente, para desatar y resignificar los nudos borromeos que aprietan su goce inconsciente, la banda de Moebius por la que se deslizan los deslices y delicias del deseo humano. La angustia ante lo indecible e impensable de la muerte que late en la crisis ambiental y viral, provocada por la soberanía del capital, germina en el alma humana a pesar del negacionismo y la desinformación, de la falta de comprensión de la vida destinada hacia la muerte, develando una condición aún más existencial que ese enigmático ser hacia la muerte del Dasein heideggeriano, de la amenaza de muerte en manos del crimen organizado. La angustia ante el calentamiento global y el sinsentido de la vida humana es aún más siniestra que el Unheimlich freudiano a causa de la prohibición edípica. Porque más allá de lo que el psicoanálisis pueda hacer por la angustia del paciente en el diván, importa saber, aunque sea a medias, lo que ha hecho la humanidad con su angustia existencial y lo que el psicoanálisis pueda ayudar a comprender esa psicología de masas, de la humanidad toda, pero sobre todo comprender esa parte, que es la parte maldita, que no es la parte maldita del salvaje, sino que es la parte maldita, la parte occipital, de la racionalidad, de la parte occidental, del pensamiento occidental de la humanidad, que es la que gobierna el mundo. Hoy en día
No basta entender la angustia de la humanidad como el costo de la represión de su principio de placer y su compensación por las virtudes de la cultura. Ahí está Mahler para apaciguar le malheur, el malestar en la cultura, el malestar dentro de la economía del bienestar. La cultura de la modernidad, la construida en torno a los imperativos del capital y de la tecnología, se han convertido en la causa principal de la angustia existencial que provoca la extinción de la vida. Más allá de la injusticia y la violencia hacia la vida que señalaran Giorgio Agamben y Jacques Derrida por el imperio y dominio de la soberanía que recae en el príncipe y el gobernante sobre la nuda vita y el reino animal, de la soberanía del nomo sobre la physis. Hoy el poder soberano que domina, degrada y aniquila la vida es el poder soberano del capital, del régimen ontológico que, proveniente del dominio del logos sobre la physis, luego de la disyunción preontológica del orden simbólico que emerge de lo real de la vida, se ha instituido en la estructura social del capital. Si la vida es más allá de la ley de la entropía, de las condiciones de la selección y adaptación de la evolución mutativa de las especies, la potencia emergencial de la physis como soberanía de lo real de la vida, por encima de su ley, ha sido sometida al imperio de la soberanía del poder del logos, de la razón, del capital. Es ese dominio el que ha trazado los destinos, ha destinado la vida hacia lo que vengo llamando la muerte entrópica del planeta. Lacan apunta al hecho de que el poder soberano nace propiamente de la ambivalencia y transgresión de la ley, del nomos que encarna como ley de prohibición ante la pulsión hacia la diversidad de la vida, el incesto como paradigma. El dilema del ser humano es el de someterse a la norma, a la ley del padre y de lo uno, del capital, sublimando la represión en el plus de goce, o de dar un giro hacia el goce de emancipación y ajustar la ética de la convivencia a una convivencia en la diversidad y la diferencia, yo diría en la otredad, sabiendo los avatares de la soberanía del deseo irrefrenable y la transgresión de la norma social. Ahí están Sade y Don Juan como ejemplo. ¿Cómo resolver entonces la paradoja de la pulsión hacia lo múltiple ante la inscripción de lo uno como falacia del amor y de la impotencia del amor, de la ética de lo uno, cuando el perverso varón Scarpia deja hablar la verdad del deseo inscrito en lo múltiple, en lo diverso, cuando proclama, y todos saben, me refiero a la gran Tosca de Puccini, y dice, Dio creò diverse beltà, vini diversi, io vo gustar quanto più posso dell'opera divina. Ahí está la expresión del deseo inscrito en la ontología de lo múltiple. Y sin embargo, et pourtant, el quid del poder transgresor de la soberanía que desconoce la ley, el derecho y las condiciones de la vida, está en la significancia, en el sentido de la palabra significancia y en su modus operandi. Si la filosofía, la gramática y la semiótica se han encargado desde los sofistas en dilucidar hasta cierto punto las tramas de la razón, la manera como se produce el pseudos en el logos legein, las aporías del logos, más críptico ha sido el modo de significancia del inconsciente. Lacan no deja de hablar del significante en el inconsciente. Inventa la langue, la lengua, para decir que lo que el significante opera en el orden simbólico del inconsciente no son los significantes del logos. El significante falo no es la palabra que lo designa. Si el sujeto representa un significante para otro significante, más allá de preguntarnos y entender la configuración del sujeto del inconsciente, que no es el de la gramática ante un predicado,
hay que entender a qué significante representa. Y sobre todo, porque ni Lacan, ni ningún psicoanalista, ni ningún humano podría dilucidar la significancia del inconsciente sin recurrir a logos, al Hegel, a la palabra significante, al discurso psicoanalítico, aún con la ayuda significativa de sus cintas de Moebius y sus nudos borromeos. Sobre las transliteraciones de la significancia de la letra y las transmutaciones conceptuales en el campo teórico del psicoanálisis, no deja de hablar toda la obra de Lacan. En cuanto a lo otro, Lacan afirmaría, el otro, en mi lenguaje, no puede ser entonces sino el otro sexo. ¿Qué pasa con ese otro? ¿Qué hay de su posición respecto a ese retorno con que se realiza la relación sexual, o sea, un goce, que el discurso analítico ha precipitado como función del falo, cuyo enigma se mantiene intacto, puesto que solo se articula con hechos de ausencia? Sin embargo, sigue diciendo Lacan preguntándose, ¿quiere esto decir que se trata, como se creyó apresuradamente poder traducirlo, del significante de lo que falta en el significante? Cierro la cita de Lacan. Claramente, los significantes y la significancia en el discurso lacaniano difieren radicalmente, opuestamente al discurso filosófico, ya sea en Heidegger, Levinas o Derrida. Las letras codifican diferentes estructuras sintagmáticas, sintácticas, gramaticales, semánticas y gráficas para designar los fenómenos de sus campos teóricos. Los significantes configuran goces teóricos diferentes, desde los cuales se sitúan sus autores de manera diferenciada en el mundo. Si el ser ha articulado a través de logos la significancia del discurso metafísico, el falo es el significante que articula la significancia de la diferencia entre los sexos. Habrá pues que desentrañar las articulaciones de la significancia en el orden de logos, de la escritura y del inconsciente. Nos encontramos ante dos discursos, dos registros significantes, dos regímenes ontológicos y existenciales, dos otredades que atraviesan el pensamiento de la psique y recorren el cuerpo humano. Uno es aquel que se ha encadenado en los códigos de logos, la ratio, la razón, en el discurso teórico, ontológico y ético. El otro, el discurso del inconsciente, que encadena significantes en el orden de la lengua, de la langue maldita, maldicha, proyectando la significancia del deseo inconsciente hacia las lógicas de sentido que se configuran en el nivel nociológico, epistemológico, cognitivo de la psique, sujetando con sus sinrazones al sujeto de la ciencia y de la polis. Dos sujetos. Uno que habita el Olimpo del eidos, de la significancia del logos. Otro que es tachado por el deseo inconsciente, que representa un significante ante otro significante, pero no sabemos de qué están hechos esos significantes, que habita los dantescos infiernos del unheimlich de la existencia humana. Dos impulsos, como decía Nietzsche, dos voluntades de poder, cada uno con sus propios objetos. Por un lado, el objeto de conocimiento, constituido por la totalidad de los entes objetivados del mundo de la Gestalt de Heidegger. Por otro lado, el pequeño objeto A, ese residual y oscuro objeto del deseo humano. Ambos objetos encadenados en dos modos del ordenamiento significante, en dos instancias de la letra y del funcionamiento del orden simbólico, ambos alienados de lo real de la vida. Y sin embargo, no deja de manifestarse la ininteligible conexión entre el significante del logos y el significante del inconsciente. Dice Lacan, abro comillas, las memorias de Schroeder ponen en evidencia que el pensamiento es la condición del goce y que el saber significante aparece realmente como medio de goce. Y la contraexperiencia se da precisamente cuando aparece el pensar en nada, cuando Dios se retira.
y del mismo modo el goce también se retira. Lacan piensa así, el nihilismo de la razón de Nietzsche. Tenemos ahí, abro nuevamente comillas, dice Lacan, tenemos ahí un rechazo del pensamiento respecto al significante amo, y podemos agregar que es correlativo a un afecto de mortificación del cuerpo. Hay todo un capítulo, un largo capítulo en el libro, en este libro, El conflicto de la vida, dedicado a Nietzsche. Nietzsche, a quien llamo el filósofo síntoma. Nietzsche, quien pensó que todo lo que llega al pensamiento emancipador, al suyo propio, nace propiamente de los afectos, nace propiamente de los impulsos inconscientes. Es decir, él está reclamando ya ahí el derecho, la posibilidad de ese goce de emancipación que es en el cual sufrió su vida entera. Y es ahí a donde nace este enigma, que es el que realmente estoy colocando ante ustedes, el enigma de la conexión entre el sentido de la significancia del inconsciente y la significancia que se configura y se instituye desde el logos de la razón, de la norma, de la ley. Jacques Alain Miller intenta iluminar ese enigma con lo que llama un bióforo para iluminar el acontecimiento del cuerpo. Y yo pregunto, ¿podría llevarnos el bióforo de Lacan a indagar cómo lo real de la vida, lo real que viene de la concepción cósmica, cómo eso se vuelve pulsión de vida? Quantum de libido, plus de goce, como impulso de vida, como voluntad de poder del cuerpo, desde la inmanencia y la potencia de la vida. Porque el gran enigma que tenemos es de que la vida y la vida humana nacen del cosmos. Vamos, creo que hasta ahí nos llega la comprensión del origen de la vida. Y el gran enigma es cómo la vida, una vez que se instaura en el orden del logos, del orden simbólico, y anida en el cuerpo, surgen de ahí impulsos tanáticos, impulsos contra la vida. ¿Por qué la vida en la razón? ¿Por qué la vida humana tendría que oponerse a la vida? Y uno no lo dice nada más porque no le gusta la vida como está la vida en el planeta en estos momentos, sino porque hay una tendencia clara hacia la extinción de la vida. Y es ahí a donde surge con más fuerza ese enigma. Surge ahí el enigma del advenimiento de la significación que constituye el síntoma, que es concebido a partir de un mensaje emitido fuera del conocimiento del sujeto, ciertamente, pero que viene del orden constitutivo de la vida misma. Y eso lleva a preguntarnos, ¿cómo se produce la significancia que se somatiza y constituye en un síntoma? Justo en el encuentro y el cruce entre las pulsiones del deseo y los sentidos del logos, de la razón, en los puntos de confusión de la semántica de la razón y la neurosis del cuerpo. Tal pregunta habrá de llevarnos a indagar cómo se articula la dispersión de la lengua con las configuraciones de lo uno del logos griego y en los diversos lenguajes humanos. El desafío que plantea el conflicto de la vida al pensamiento humano es el de comprender las articulaciones, los enlazamientos, las fusiones y confusiones entre la significancia que configura el logos en la psique humana y aquella que se estructura en el cuerpo inconsciente. Para alcanzar una comprensión de las condiciones simbólico-culturales en su relación con las condiciones termodinámico-ecológicas de la vida, habrá que superar la identificación primaria del estadio del espejo, la imagen totalitaria del cuerpo entero, destronar al saber absoluto y a la totalidad holística de la representación del mundo, renunciar al artificio del monismo ontológico para superar la separación cartesiana entre cuerpo y mente.
Habremos, pues, de intentar dilucidar las conexiones de la palabra de logos, sus inscripciones instituyentes en los dispositivos de poder de la racionalidad, que como lógicas operativas gobiernan al mundo, y los significantes de la lengua, de la langue, que estructuran el deseo inconsciente. Si las palabras sirven de trampas de la razón, también operan en la función terapéutica, y eso lo saben ustedes mejor que nadie, a través de la interpretación y la resignificación de los traumas de la vida, de sus incrustaciones en el inconsciente. La liberación de la palabra desata los nudos que taponean el habla. El efecto terapéutico de la transliteración ilumina la roca dura de la palabra del significante que tapona, que reprime. Gilles Deleuze y Félix Guattari hubieran querido convertir esa máquina represora del inconsciente en instrumento, en goce poético. Escribieron ellos: la máquina es un instrumento que me permitiría ser poético. Si respetamos la máquina, si entramos en el juego de la máquina, tal vez podamos hacer de ella una máquina joyeuse, feliz, gozosa. Quiero decir, dicen ellos, libre. Sería una posibilidad maravillosa. Que el inconsciente funcione o no como esa máquina. Que en el inconsciente se den esas posibilidades de transformarse en una máquina poética. Eso habrá que preguntárselo al inconsciente y, por supuesto, a ustedes, los psicoanalistas. A que habríamos que interrogar para saber si es posible operar un giro entre el plus de goce de muerte hacia un goce de emancipación de la vida. Nietzsche no hubiera querido otra cosa. Este libro que hace de portada a este encuentro, no es otra cosa sino este deseo de desentrañar el conflicto de la vida desde la falta en ser y la voluntad de poder. Es tan solo un signo, un impulso más del erotismo de la vida, una apuesta por la vida, el deseo de un goce de emancipación de la vida. ¿Una quimera? Tal vez. Pero tal vez también una utopía posible en la que se debate el campo de la ecología política. Y con esto, queridas y queridos amigos, termino esta exposición que fue quizás un poco más larga de lo que yo hubiera previsto y ustedes también, pero es lo que dio el inconsciente y la pulsión. Aquí está ese texto que yo quisiera que sea pretexto para abrir un campo, un espacio de diálogos entre la filosofía, la ecología política, el psicoanálisis, en este empeño que es el que inauguraron Guattari y Deleuze, de conectar en 1000 mesetas el rizoma de la vida. Y finalmente la gran pregunta, el gran enigma: ¿es posible a través de la deconstrucción filosófica, como lo ha intentado Derrida, de construir estos nudos de la razón que se han anclado, digamos, en la historia de la metafísica y que hoy se han instituido como la lógica de sentido de la vida, pero que va hacia la muerte entrópica del planeta y el sinsentido de la vida humana? ¿Podemos operar ese giro? ¿Se puede hablar de un plus de goce orientado a la emancipación, un goce de emancipación? Déjenme terminar con una cuestión que me viene inquietando en estas reflexiones. Si vemos las categorías, los conceptos que están marcando la manera de reflexionar sobre el mundo, sobre la vida, sobre todo, están inclinados hacia la muerte. Para Heidegger,
la condición existencial del Dasein, que debería ser este prototipo del ser humano y no otro tipo de abstracción, es el ser hacia la muerte. Está bien, podemos entender de qué manera este ser humano simbólico y consciente de que va a fenecer, cómo internaliza esa conciencia de la muerte. Pero uno se pregunta, Heidegger dedicó toda su obra a combatir la Lebensphilosophie. La Lebensphilosophie, ¿por qué? Porque no pensaba en el ser, porque pensaba en la vida, ¿no? ¿Por qué la humanidad no ha construido una filosofía que se acerque a comprender esta complejidad de la vida? Porque ha quedado circunscrita, por un lado, en la biotermodinámica de la vida, obviamente en la biología darwiniana, y como no dejan de decir Lacan, Miller y todos, dicen, cuando hablo de la vida, primero dicen, de la vida no se puede hablar, es un enigma. Y si llego a hablar de la vida, hablo de la vida en este campo confinado del psicoanálisis, donde, incluso hablando de erotismo de la vida, del eros, lo que predomina es el tánatos. Es decir, el goce es goce de muerte. Hasta ahora no hemos oído hablar del goce de vida, ¿no? Entonces, ya sea que lo vea uno ahí en la termodinámica, la ley que rige, la ley suprema de la naturaleza es la ley de la entropía. La ley de la entropía dice que todos los procesos van encaminados a la degradación de la vida, a la degradación de la materia. Es como si estuviera inscrito, digamos, en el planeta vivo Tierra, un principio que lo va a conducir a la degradación y a la muerte. Y uno se pregunta, esto es más que una aporía, ¿cómo es posible que la Tierra, que es el único planeta vivo, que venimos de ahí, cómo es posible que esté dominado, que la ley suprema sea una ley de degradación, que destina la vida más allá, digamos, de todas los discursos sobre la manera como hemos venido calentando el planeta y degradando la vida, deforestando las selvas, etcétera, etcétera. Es decir, hay una ley suprema, ley de la entropía, ley de muerte. ¿Cómo se ha mantenido oculto ante los termodinámicos? Bueno, y ahora los termodinámicos ya reaccionan a eso, pero ante la economía, el hecho de que no se puede pensar la economía sin una ley de la negaentropía. La negaentropía, que es el proceso de creación, de productividad de la vida. Entonces, véanlo como goce, ser hacia la muerte, entropía, por donde uno vea los paradigmas con los cuales está colonizada la mente humana, están inclinados hacia la muerte. Y lo que ha quedado es el olvido de la vida. Y esta pulsión no viene, sino en ese sentido nietzscheano, de dejar no nada más que la máquina funcione por sí sola. La máquina, esa máquina inconsciente, yo digo que está colonizada por ese logos. El logos se ha sintomatizado, se ha internalizado, se ha incrustado. El plus de goce está determinado por el capital. El capital le dice al cuerpo, quiere más, consume más. Tu realización en la vida es esa. No me extiendo más. Ese es el quid de la cosa. Por ahí me inscribo en esta reflexión y me acerco a este diálogo. Muchas gracias, Stella y Eduardo. Me voy así. Aquí estoy para ustedes. Sí, bueno, muchas gracias, Enrique, por esta brillante exposición, compleja. Has tocado un montón de temas, interesantes todos, como si fuese un tren de alta velocidad que tiene varios compartimientos y vagones, y en cierta forma también provocando al psicoanálisis, a los psicoanalistas, a nosotros mismos. Haré como una suerte breve de devolución por la gente que quiere participar, y dado que Estela y yo los miércoles llevamos este espacio, dejaremos para esos miércoles los efectos de lo que hemos hablado hoy con vos. Pero como una devolución,
efectivamente el tema de o la noción de inconsciente, desde el primer momento que, a mi entender, ¿no?, Freud la presentó, ya es un concepto disruptivo, ya es un concepto de quiebre, de ruptura. Absolutamente. Es un tsunami. Sí. Ese inconsciente que uno no termina jamás de abarcar, de entender, que va provocando ese corte consciente-inconsciente, que es primero quizás la primera aventura freudiana, hacer caer la idea de subconsciente. No se trata de un subconsciente tributario de la conciencia, un grado menor de conciencia. Es otra cosa. Él habla de un spaltum, un corte. Es algo que se disocia. Y a partir de ese corte, hablamos de vida ¿en qué términos? La biología de Freud, por ejemplo, es la biología de un biólogo llamado Weismann, un biólogo muy extraño, que pensaba que éramos cartuchos reproductores de vida y luego descartables, que no éramos en sí más que instrumentos para una perpetuación de algo llamado vida, casi en el sentido de Schopenhauer, una voluntad de vivirnos o de vivir en nosotros. Y yo creo que esto es el punto en que vos vas retomando tu presentación. ¿Qué es ese enigma que nos mueve, que nos fuerza y que en cierta medida hace que nos maltratemos tanto como maltratamos al planeta? Hace que nos tributemos una suerte de agresividad sobre cada quien que luego se proyecta hacia el hábitat, hacia lo que nos rodea, hacia nuestra propia casa. Entonces Freud comienza con esta cuestión de consciente-inconsciente, de lo que es placentero para lo inconsciente no lo es para el consciente. Al principio eran pulsiones sexuales y pulsiones del yo, luego fueron pulsión de vida y pulsión de muerte. Luego Lacan, tú hablabas de giros. Cuando Lacan presenta los 4 discursos, el discurso del amo, el discurso del histérico, del psicoanálisis y universitario, habla de giros. Y ese giro que llevaría al discurso del psicoanálisis o del psicoanalista, tiene en el lugar de la gente el objeto pequeño A que tú mencionabas. Con lo cual uno dice, pero ¿y este objeto pequeño A puesto allí, qué clase de subversión o de revolución produce? Enrique, ¿estás ahí? Porque no te veo, de repente, no sé si te has salido de la... Ah, ahí estás, ahí te veo. ¿Me estás escuchando, Enrique? Porque creo que perdió el audio. Enrique, veo que estás muteado. En el caso que me estés... Sí, vuelvo a escucharte. Entonces, hacía esta devolución Me también. desconecté un momento. Bien, ya estás aquí con nosotros de nuevo. Simplemente decía que Lacan había tomado la idea de giros, con lo que él llama cuadrípodos giratorios, respecto de los discursos, que él va viendo como medios de lazo que van girando y va provocando giros, en cierta forma haciendo caer ese uno significante amo, que anuda, podríamos decir que masifica, y que busca desprenderlo, que es el final hoy de tu intervención. ¿Habrá algo de esto? Y más luego, haciendo pero un resumen de alta velocidad, Deleuze y Guattari, su propuesta de máquinas. Y no solo su propuesta de máquinas, su propuesta de producir universos nuevos. Mauro Murasawa criticaba el uso de la noción de máquina en Guattari porque dice que eso se prestaría al lavado de cerebros, que en cambio la noción de universo es aún más abarcativa. Y habíamos trabajado, y aquí ya me estoy callando, cómo habían tomado conceptos de Deleuze y Guattari, el ejército israelí, para confeccionar una lógica de guerra. O sea que todo lo que de alguna forma puede poner en jaque al capitalismo, el capitalismo tiene como la virtud de reintegrarlo prontamente y ponerlo a su servicio. Y algo personal. Me ha tocado mucho lo que has nombrado de mi presentación en París. No esperaba esta devolución respecto de los andamiajes, cosa que ha tocado mi cuerpo. Me ha frappé, me ha tocado el cuerpo y te lo agradezco, lo tomo como un presente, como un regalo, porque ahí lo que decíamos, siguiendo a Freud, que lo citaba en El porvenir de una ilusión, es que el cielo se lo dejamos a los gorriones. Esta es parte de la traducción de lo que leyó en francés Enrique, un poema de Heine. Y claro, exactamente.
¿qué hay en el cielo? ¿Dioses o gorriones? ¿Ángeles o gorriones? En cada uno de nosotros para poder continuar y salir de ese pensamiento religioso. Así que sí, efectivamente creo que el diván salió de los consultorios, sobre todo porque toda la cuestión de lo que se llama esquizoanálisis, Enrique, que yo tengo algún problema con esa denominación, pero lo dejamos para otro diálogo, comenzó en las calles de París en el mayo del 68. Es allí donde comenzó algo de un psicoanálisis otro, que tiene acaba de aparecer un artículo de Yann Dinier en una revista cómica francesa, ahora no me acuerdo, Charlie Hebdo, donde propone a Tosquelles como presidente de Francia, el catalán Tosquelles como presidente de Francia. Es decir, que hay muchos psicoanalistas sacando el diván a la calle. Y esto me parece muy importante. Bueno, Estela, si vos querés decir algo. Primero que quienes quieran hablar, por favor lo pongan en el chat, porque son muchos y no vemos si levantan la mano o hacen algo así, nos avisan. Ya hay alguien que dice que quiere que después de que participen los psicoanalistas, filósofos, ecólogos y políticos, le gustaría hablar desde otras disciplinas. No sabemos bien cuál. Horacio Bozano dice, ahí está. Bueno, no sé, Horacio, si querés esperar a que hablen todos, o querés decirlo ahora, no sé si lo dijiste, sí. claro. Dado que no hay una lista todavía, y Claro. haciendo abuso Me da vergüenza hablar porque no soy ecólogo político, menos psicoanalista y menos filósofo. Así que me gustaría escuchar más a psicoanalistas y a gente de sus disciplinas. Yo soy geógrafo. Ah, qué interesante. Bueno, cuando quieras estaré la lista para hablar, Horacio. No vamos a obligar. Comenzamos entonces con las preguntas. Sí, por ahora nadie puso en el chat. Sí, hay una mano ahí, mirá, Monito Mola. Ah. ¿Me estás escuchando? No sé si dice Monito Mola. Sí, no sé. Porque no vemos bien. Vemos una mano, pero a veces... Y creo que tenemos una pregunta allí. Ah, no sé si está conectado. Monito Mola. Bueno, Horacio, tienes que ser tú entonces. Bueno, lo felicito por la iniciativa de Eduardo, que no te conozco, no sé en qué lugar está. Yo estoy en La Plata, soy de la Universidad Nacional de La Plata, del CONICET, y te felicito, Enrique, porque fue muy motivadora tu charla. Me movilizaron muchas cosas de las que estuvimos hablando en nuestras últimas reuniones, Enrique, con nuestros grupos. Me quedé pensando, lo hablo justamente desde un lugar lejano al psicoanálisis, Eduardo. Por eso me daba un poco de vergüenza hablar. Pero cuando hablamos de las geografías del amor, el poder y las miserias, Enrique, y hablamos de los verbos el aprender a conocer, el aprender a sentipensar y el aprender a convivir para el aprender a transformar, encontré un correlato muy fuerte, puedo estar equivocado, Enrique y psicoanalistas, todos presentes, entre lo que es el aprender a conocer. ¿Te acordás que lo trataba con esa tríada de procesos, estructura, sistema en Durkheim, acción, actores, agenda en Max Weber, y lugar, trabajo vivo, trabajo muerto en Carlos Marx y en mi maestro Milton Santos, como el conocer desde el logos, ¿no? Desde la racionalidad, cruzado después por el aprendizaje de este sociólogo Falsborda, cuando plantea, también en la época del Mayo francés, desde la investigación-acción participativa, con un grupo de gente de Australia, India y otros países, hace 50, 60 años, el sentipensar, que tiene que ver con esto que ustedes mencionan, del inconsciente, del deseo, de muchas palabras muy buenas, que yo no soy así un experto en los temas psicoanalíticos, pero que tiene que ver con estas tres preguntas que surgieron al calor de los barrios populares de Uberlandia, de Cartagena de Indias, del interior de Argentina, de Uruguay, que es ¿quién soy? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? O sea, identidades, necesidades y sueños, ¿no? Esas tres preguntas que trabajamos con psicólogos, con sociólogos, antropólogos, geógrafos en la red de los territorios posibles. Entonces, veía que esas significancias a las que vos hacías referencia, tanto las del inconsciente, del deseo, y estos temas, digamos, que manejan mejor los psicoanalistas que yo,
con los del logos y la razón, están totalmente emparentadas con el conocer una y con el sentipensar otra, pero pensando justamente en lo que vos hablaste, en un momento dijiste, Enrique, la pulsión de vida, ¿no? O sea, y cómo la pulsión de vida está relacionada con el convivir. Y acá viene un comentario más de geógrafo. En realidad, la vida tiene 4.000 millones de años. La Tierra tiene 4.500 y pico de millones de años. La vida humana tiene, según algunos, 2 millones de años. Según Yuval Noah Harari, la revolución del conocimiento se produjo hace 70.000 años. Entonces la vida es vieja en el planeta. Entonces, pulsión de vida hay en un 90 y pico % de la escala del tiempo de la Tierra. Y del universo, que tiene 13.700 y pico de millones de años, no es poca cosa la vida. En ese sentido, cuando hablamos del cuarto verbo, Enrique, del aprender a transformar, yo creo que ahí aparece esa pulsión de vida o esa pulsión de muerte, que me parece interesantísima cruzarla con los filósofos, que no los manejo tan bien como ustedes, ni con los psicoanalistas, que tampoco es mi especialidad. Entonces, mi pregunta marchamos hacia una convivencia de pulsiones de vida y de muerte durante como mínimo miles de millones de años más. Nosotros podemos no estar, pero vida va a seguir habiendo. Vida va a seguir habiendo, hasta que el Sol, bueno, ahora han descubierto, ¿no?, los científicos, lo que va a pasar con el Sol. Entonces, va a haber pulsiones de vida y pulsiones de muerte conviviendo de manera, como decía mi maestro Milton Santos, conflictiva y solidaria, ¿no? Va a haber pulsiones de vida. Depende de nosotros que trabajemos por una pulsión de vida del Homo sapiens, para convivir con todos los demás otros seres vivos que ya llevan 4.000 millones de años en la Tierra, ¿no? Entonces la hipótesis y la idea es, bueno, vamos a seguir conviviendo, a no ser que nosotros mismos nos extingamos. Los dinosaurios no se extinguieron por ellos mismos, se extinguieron por una causa exógena. Nosotros nos podemos extinguir de idiotas que somos, ¿cierto? Como decimos acá en el Río de la Plata, decimos pelotudos, que es una palabra un poco más fuerte que boludo. Entonces, esa es la reflexión. La relación desde unas geografías del amor, el poder y las miserias, desde una justicia territorial, de investigación y acción participativa, de nuestro colectivo latinoamericano, que somos muchos, somos cientos, con este leitmotiv que vos mencionaste, y si tiene algún cruce con el psicoanálisis, y después con la filosofía, si querés lo charlamos a solas. Enrique. ¿Debo contestar? Sí. ¿O alguien más quisiera intervenir? Bueno. Yo un poco, Enrique y Horacio, un poco yo venía pensando, se lo decía Eduardo hoy a la mañana, en relación a lo que vos decís, Horacio, ¿no? La vida como más allá de lo humano, que la vida, o sea, hay otra vida, me parece que la cosa del hombre como centro, esto que vos decís tan poética y maravillosamente en tu libro, Enrique, esto de que avanza la civilización, como invadiendo, o no me acuerdo la palabra, ahora no me sale, el planeta, ¿no? Como que en realidad esta domesticación, decís vos, de las plantas y de los animales, ¿no? Como que el hombre es el rey de todo, y con ese logos y esa cosa jerarquizada, nos hace creer que la única vida, al menos válida, es la nuestra, ¿no? Entonces, por eso, Horacio, me encantó tu intervención, porque como que me aclaraste más las ideas en relación a lo que veníamos pensando, que hoy le decía a Eduardo y no sabía muy bien cómo expresarlo, ¿no? Esta cosa tremenda por ahí de cuestionarnos por qué vamos irremediablemente hacia eso, destruyendo todo y queriendo hasta humanizar lo que no es humano, ¿no? Una planta, un animal, no sé, la barbaridad de las razas en los perros. Yo estoy indignada con esto que
amo a los animales, a la naturaleza, y que se creen razas que ni siquiera pueden copular entre ellas, que nazcan cachorros solamente por cesárea, porque no pueden nacer por toda la cuestión esta genética que se ha manipulado. Entonces, esta cosa, ¿no?, de ser lo humano quien domina todo y se cree el único propietario de la vida. Cuando, como lo dice Horacio, la vida nos precede y tal vez ¿cómo se dice? Seguirá Sí. después de nosotros, claro. Sí, claro, para ¿no? aportar algo de lo que hablábamos esta mañana con Estela y hacerlo público. Hablábamos de qué lindos son los árboles en París cortaditos, en modo geométrico, pero que mata un montón de las pobres ramitas que quedan por fuera de esa norma, que no van a poder vivir para dar una buena estética. Y que es una Estética muestra, humana. claro, y que es una muestra también Claro. de la modelización enorme que nuestros seres tienen. Todo aquello que salga de la norma IRAM de la vida, bueno, pues tiene que morir. Pero, Enrique, aporta algo tú también y conversamos. Hagamos una ensalada. México, La Plata, acá Buenos Aires, Capital Federal, hagamos la cocina que hacemos de andamiaje. El problema hoy en día ya va mucho más allá de esta cuestión, esa reflexión ética entre los excesos de la domesticación de la vida silvestre. La domesticación ha generado maravillas de biodiversidad cultural. El maíz, la diversidad del maíz mexicano es uno de los mejores ejemplos. Y si son un poquito más sofisticados, la cultura, la diversidad de los vinos en el planeta también. Son procesos de domesticación. Aquí lo que estamos hablando son de procesos que yo llamo de entropización, porque digamos, tomando el principio de esa ley de la entropía. Estamos hablando de la configuración humana del hecho de la soberanía. La soberanía no es solamente el dominio de la ley, que pasaría por reconocer que hay leyes que hay que respetar, puede ser la ley del padre o puede ser la ley de la entropía y conducirnos conforme a esas leyes, sino del hecho de la soberanía que está por encima de la ley y que dispone de la vida. Digamos, es una cuestión que se plantea en términos incluso más radicales y críticos que el problema de la configuración, por ejemplo, del mundo de la Gestalt, a la que refiere Heidegger, que quiere decir el proceso ya no de domesticación, de objetivación de todo lo existente. La metafísica lo que ha operado es la configuración de un mundo de objetos. No nada más hablamos de los objetos de la ciencia, ¿no? ¿Cuál es el objeto científico? Decía Althusser del psicoanálisis, por ejemplo. Sino el hecho de que eso que Heráclito llamaba physis, que es potencia emergencial de todo lo existente, se ha vuelto naturaleza muerta, naturaleza como objetos dispuestos, decía Heidegger, para ser reapropiados por el cálculo y la planificación. Más allá de que sea cálculo y planificación, son apropiados por la maquinaria del capital, que se apropia del planeta completo, en un proceso expansivo, porque está instaurado metafóricamente, déjenme decirlo, genéticamente en el orden del capital. El capital es una maquinaria, organismo que se reproduce de manera ampliada, como decía Marx, la reproducción ampliada del capital, consumiendo cada vez más naturaleza, es decir, vida convertida en objetos para ser consumidos en una maquinaria, vuelvo a las metáforas de combustión, y bueno, cuando hablamos de recursos fósiles deja de ser una metáfora para hablar de la realidad, de lo que estamos haciendo con la naturaleza, una combustión que está degradando la vida. Entonces, es la soberanía que impera sobre la vida desnuda, como diría Agamben, no es nada más la soberanía del príncipe, como decía, del gobernante,
de quien impone su palabra, su deseo. Es la soberanía de un orden constituido, instituido en el mundo. La estructura del capital, como la referencia más clara y más sintética de lo que es la racionalidad tecnoeconómico-jurídica, que es la que tenemos incrustada nosotros, no nada más en la mente, vuelvo a decir, yo creo que en el cuerpo, y que domina. Entonces, si la vida ha habido desde hace más de 2 billones o quizás 3 de años. Pero el problema al que nos enfrentamos es, vida va a seguir habiendo, pero no sé si vida humana y qué tipo de vida humana. Por eso también mencioné, no es nada más la degradación de los ecosistemas y por ahí la degradación de la productividad negentrópica, que es la producción de vida en el planeta a través de la transformación de la energía solar en biomasa, que es el origen propiamente de la vida en el planeta, ¿no? Entonces estamos hablando de cómo está eso también incrustado en nuestras lógicas de comprensión. Y yo diría no solamente en los conceptos y categorías de la ciencia. Escudriñemos también los del psicoanálisis con toda la radicalidad. O sea, la ciencia, reconozcámoslo, viene cuestionando, por ejemplo, el paradigma mecanicista a través del paradigma de la vida, de la vida biológica. Y luego el inconsciente claramente es una de las rupturas epistemológicas más radicales de la historia humana. Nadie lo duda. Pero está ahí el enigma de una comprensión de la vida que no se resuelve a través, digamos, de una interdisciplinariedad, es decir, de conjuntar los saberes de la biología con los del psicoanálisis, con los de la economía, y hacer un melange ahí de conocimientos objetivos sobre el mundo. Se trata de construir esos modos. Y ahí vamos, Horacio, sí, a eso que señalabas de un concepto, un sintagma que busca salirnos también de los dominios propios de la razón en el campo de la ecología política, cuando cada vez más hablamos de sentipensar. Sentipensar, que quiere decir no remitirnos al imperio de la lógica, de la razón y de la ciencia, sino, y déjenme empezar a hablar un poco de mi campo de la ecología política. De lo que estamos hablando son de los derechos existenciales de la vida. Hoy se reclaman hasta los derechos de la naturaleza, que yo pongo un poco entre comillas, porque la naturaleza no va a los juzgados, pero sí de los derechos existenciales de los pueblos, cuyas razones de vida, sus derechos existenciales, están instituidos a través de imaginarios, de esos imaginarios que son conjuntos de modos de ser, de prácticas, de hábitos, diría Bourdieu, que son lógicas de sentido, si nos remitimos nuevamente a Deleuze, y que son la expresión de la inmanencia, del devenir de la inmanencia de la vida, que evoluciona hacia esa diversidad cultural y que hoy se manifiesta, se ejerce, se reclama desde los derechos existenciales de los pueblos. Y ahí decimos el sentipensar. Por ejemplo, cuando los pueblos quechuas o aymaras reclaman su summa causae, su vivir bien, es un derecho a vivir dentro de sus cosmovisiones, de sus formas de comprensión de su entorno, de su territorio de vida, territorio, de esa palabra territorio que Guattari y Deleuze bien complejizaron, y no es nada más un espacio geográfico, sino justamente un territorio para ser construido, habitado, desde diferentes lógicas de sentido, ¿no? Entonces, lo que se pone ahí en cuestión
son los destinos de la vida, cómo los seres humanos, eso que hoy se llama el antropoceno, hemos intervenido los cursos naturales de la vida. Hoy ya no es cuestión solamente de reclamar el let it be, el dejar ser al ser, diría Heidegger, y quedarnos ahí en una serenidad esperando que el ser, que es una entelequia, se decante hacia el mundo y nos ilumine, y entonces vivamos conforme a los dictados del ser, ¿no? En la metafísica, más en la mitología, casi en la mística, a la cual llegó Heidegger. Pero el sentir, hay también que no limitarlo a una fenomenología de la percepción como Alain Merleau-Ponty, por ejemplo. No nada más decir que hay razones que se sienten antes de que puedan ser dichas o articuladas en un discurso lógico. Es decir, algo que en sí rompe, sí, digamos, las estructuras férreas, diría Weber, y que están articuladas en todo el racionalismo de la modernidad, incluso en la racionalidad comunicativa de un Habermas, por ejemplo, donde pues, los conflictos entre distintos valores y modos de habitar el planeta, de ser en el mundo, se dirimen a través de la expresión desde, no de la langue, sino de la lengua, de lo que puede ser articulable como razones y juicios de verdad o derechos dentro de la estructura jurídica del mundo establecido. Entonces, el sentir pensar es darle lugar a los sentimientos que son formas de ser, formas de habitar, formas de existir. Pero la apertura hacia el psicoanálisis es para decir que esa sensibilidad no es nada más algo que, digamos, que se siente en la piel, que el cuerpo es síntoma y que ahí hay fenómenos, por decir, mucho más crípticos que hay que develar. Otra vez, ¿cómo se transmuta la vida, coavida, en impulsos que van contra la vida, en impulsos de muerte? O sea, hay intrínsecamente impulsos ecocidas en los seres humanos por naturaleza, por evolución, o esos fueron instaurados a través de qué caminos truncados, digamos, del orden simbólico. Y otra vez, cómo atravesaron por el logos, vuelvo, el pensamiento de lo uno, ese principio tan cuestionado hoy en las religiones, ¿no? De colocar al ser humano en un estado de soberanía, una supremacía sobre los otros seres vivos en el planeta, ¿no? Casi el mandato, por un lado el mandato de no matarás, pero por el otro lado casi un mandato de explotar a la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas. Cosa que hoy empieza a ser cuestionado hasta por el Papa, es decir, a cuestionar lo que está escrito en el Génesis de la Biblia. Entonces vamos por ahí, pero necesitamos escudriñar eso que es la materia del psicoanálisis, ¿no? El inconsciente. ¿Qué son esos significantes? Más allá de decir el significante falo, bueno, es el significante soberano, ¿no? Que está ahí y articula una serie de sentidos perversos y que pervierte los impulsos de la vida. Pero si lo que queremos es desentrañar otros impulsos, los impulsos que estarían en sintonía, en armonía, en el Stimmung de la vida, en la inmanencia de la vida, a la cual hace alusión también en sus últimos textos sobre filosofía Deleuze, ¿no? Y Guattari. Ahí hay algo que hay que desentrañar.
que hay que dilucidar. Y no se trata nada más de dejar que como decían en este texto que leí, en esta cita de Deleuze y Guattari, dejar que la máquina funcione y se poetice sola. La maquinaria, como la tenemos ya instaurada, no se poetiza sola. Enrique, una cosa que quería ubicar ahí en la cita que has tomado de la presentación que yo había hecho en París. Es cierto que está en el Antiedipo, al final del Antiedipo, esta noción de la máquina alegre. La toman de Jean Tinguely. Jean Tinguely, pareja o compañero de Mickey de Sanfal. Jean Tinguely se caracterizó por hacer máquinas en movimiento. Pero sobre todo sus máquinas son máquinas que él llama acapitalistas, porque son máquinas que no sirven para nada. O sea, él produce máquinas que no sirven para absolutamente nada, más que no hay un producto, salvo el sujeto que las mira y siente placer por ver ese movimiento. En ese sentido es que son máquinas poéticas y alegres, y por eso es que Deleuze la cita al final del Antiedipo. Y la cita que yo puse, la tomo de Deleuze, pero de un museo de Londres, donde se había hecho una exposición de estas máquinas. Se llaman Roto-Sasá, hay varias máquinas, pueden buscarlas por YouTube, son interesantísimas, porque nos confrontamos contra una maquinaria que no tiene producto. Golpea, porque lo primero que uno dice, por lo, claro, lo modelizados que estamos, ¿y esto para qué sirve? Para nada, desde el punto de vista capitalístico. Disculpa, quería aclarar esta cita que habías tomado y que te agradezco, ¿no? No, y está muy bien aclarar esa cita anécdota, pero yo diría que no nada más necesitamos hacer otras máquinas que no le sirvan al capital. Ustedes mismos ya dijeron y todos lo sabemos, el capital devora todo, transmuta todo en objeto de valor y plusvalía capitalista. Necesitamos también producir, o sea, yo diría inscribirnos en la lógica de la vida o en la inmanencia de la vida. Por ejemplo, vuelvo a destacar la economía. La economía ha sido una superestructura, digamos, un orden que viene legitimado desde la necesidad de intervenir sobre la naturaleza y transformarla para satisfacer necesidades, deseos, pero también deseos y necesidades que no son propiamente necesidades humanas, ¿no? Y que las va determinando y configurando la propia lógica del capital. Pero vean, la economía, después de los fisiócratas, que pensaban que la economía surgía, digamos, de la reproducibilidad de la semilla, del germen de la vida, se volvió en una maquinaria que ha excluido a la naturaleza, o la ha incluido, pero otra vez en forma objeto, en forma recurso natural, materia prima, tal. Pero la humanidad ha estado muy alienada, muy alejada de pensar la productividad económica, la producción de satisfactores de necesidades humanas, a partir de potenciar la potencialidad negentrópica de la vida. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que la naturaleza humana, los economistas, no vean eso? Y no lo ven. Entonces, necesitamos dar un giro para alinear, podríamos decir, crear las conexiones que van desde algo que sí está sedimentado, que debería de estar sedimentado en el deseo humano, en el goce humano o en la pulsión. Si el goce ya es un orden de perversión de esa pulsión, de una pulsión de vida, que no necesariamente esté atrapada ya hacia la muerte. Y vean que incluso un teórico tan lúcido como Lévi-Strauss, que dedicó su vida a entender la lógica de la supervivencia, la organización de las culturas primitivas, entre comillas,
en algún momento en sus tristes trópicos, dice que la antropología terminará siendo una entropología, porque esas leyes de máxima, la pulsión de muerte, la entropía, vuelvo a decir, el ser hacia la muerte, acaban siendo como condiciones últimas del ser humano. Y entonces, si eso fuera así, pues entonces no tenemos nada que hacer. Bueno, quizás entretenernos en estos chats, pero sabiendo que indefectiblemente estamos destinados, si no hacia la muerte por el crimen organizado el día de mañana, sí hacia la extinción, que es otra vez la causa de una angustia soterrada que está latiendo en todos los confines de la humanidad y del planeta. Sino porque por el cambio climático, la pandemia de estos últimos 2 años debiera de haber activado un poco esas sensibilidades y esas percepciones de lo que está en juego, ¿no? Y que, déjenme decirlo, porque estamos en tiempos de la COP, de las conferencias de las partes para el cambio climático, son cosas que no va a resolver la lógica instituida, digamos, de una economía mal llamada verde, eufemísticamente llamada verde, es decir, de todas las simulaciones, el pseudos que va generando esa propia lógica que se resiste a abrir nuevas perspectivas, nuevos modos de comprensión. Ahora, el psicoanálisis, que bueno, ha empezado a salir a la calle, y el psicoanálisis no ha dejado de cuestionar esta trama de esta lógica. Leyendo a Lacan, todo el tiempo está cuestionando, y como poniendo el guante al revés. Siempre habla desde un revés, de una sintáctica que es el revés de la lógica, para develar las trampas de la lógica. Pero aquí tenemos sí que recuperar otra vez la lógica o los sentidos de la vida propia. Entender que, vuelvo a decir, que la metafísica lo que ha hecho, y ahí ha quedado también un poco atrapado todas las ciencias y todos los saberes, digamos, ha obstruido la comprensión compleja de la vida. Tenemos muchas preguntas, no, algunas preguntas, largas, y queremos hacer lugar a esas preguntas. Y Sí. entonces, si tú me permites dar paso a esas preguntas. Gracias, Enrique. Absolutamente. En realidad son 3 personas que escribieron en el chat, te cuento, Enrique, pero son preguntas como que me parece que van a llevar una respuesta como extensa. Yo lo que me parece por ahí es leerlas y que vos veas cuál querés decir, si las podés como englobar, y si no, después te la enviamos para que vos las tengas en cuenta o veas. María Mezquida, desde Mar del Plata, hola María, dice, te pregunta si tenés alguna opinión sobre el pensamiento de Donna Haraway y su idea de, por ejemplo, de simpoiesis, y los aportes de la biología respecto a generar nuevos parentescos entre los diversos humanos y más que humanos. Esto es lo que dice María. Después Victoria La Rotonda, no sé de dónde es, pero bueno, ella dice que es estudiante de ciencias ambientales y comenzó a leer tus textos. Te agradece, bueno, desde ya. Y dice que le gustaría saber qué opinión te merece el antropocentrismo imperante y cuán próximo está a la perspectiva biocentrista. Si es esta última una solución a la crisis ambiental civilizatoria que vivimos. ¿La razón en el ser humano realmente lo deja en una situación de superioridad con respecto a las otras especies? Te pregunta. Y después Horacio Bozano dice algo más, esto de que parece que hacer un parentesco con los rasgos de distinción, bueno, después si querés, Horacio, lo decís como vos habías hablado, el capital económico, el capital cultural y un bien capitalista. Sí, siguen hablando. No sé, en relación a esto, Enrique, que dije hasta ahora, si querés tomar algo. Si Bueno, sí. A lo que pregunta María Mezquida, de Donna Haraway. De Donna Haraway es un personaje, digamos, es una autora muy, muy interesante y muy provocadora. Ahí está María. Y que abre
cuestiones absolutamente inéditas sobre, digamos, sobre las transgresiones de los órdenes ontológicos establecidos, desde que plantea, bueno, las cuestiones de la hibridación, o sea, en la modernidad, la hibridación de los órdenes de la vida con el orden de la técnica, de la economía, de la semiótica. Ahí se dan como nuevas formas de vida que ya no son, podríamos decir, no son propiamente biológicas, sino la manera como se hibrida o se articula con la técnica, con la economía, con los símbolos, con todo. Esto puede abrir muchas, o sea, la intervención de la técnica sobre la vida abre una caja de Pandora, yo diría, sobre las posibilidades de inseminaciones cruzadas, artificiales. Yo podría, se me ocurre lanzarles una cuestión muy provocadora a los psicoanalistas, ¿no? La prohibición del incesto. ¿Qué pasa con la prohibición del incesto cuando lo que está en juego ya no es la procreación propiamente de un hijo o una hija, sino simplemente del goce o el gozo sexual con un pariente, una madre, una hermana, una hija? ¿Qué pasa con eso cuando no está en juego la parte biológica de la herencia? Perdón, Enrique. Sí. María, sí. Quería comentar que justamente cuando Donna Haraway propone las historias de Camille, son unas subjetividades, digamos, hibridadas. Me parece que ahí hay una narrativa ficcional, pero que también nos interpela mucho a los analistas sobre qué implicaría, qué legalidades implicaría pensar un sujeto que entrecruce sus cuerdas con alguna otra forma de vida, si es que la vida puede seguir reproduciéndose, ¿no? En este aprendizaje de comunidades que tienen un modo de sobreponerse incluso a ciertos modos de destrucción que la vida está trayendo a la vida humana. Este aprender de los hongos, por ejemplo, que han sobrevivido a condiciones muy, muy infructuosas de la tierra. Y esta propuesta me parecía un poco siguiendo tu pregunta profunda, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, María. En realidad, yo no puedo adelantar, y creo que nadie, respuestas muy, muy claras sobre eso que abre este punto, que es la intervención tecnológica sobre la vida. Y cuestiones que se están dando también a nivel, pues no sé, de la convivencia humana, ¿no? La diversidad de género, la modulación del cuerpo, en fin, hay una cantidad de cuestiones ahí. Y la pregunta es, bueno, ahí eso cómo trastoca ciertos principios, digamos, de estructuración del deseo. Que el deseo ha sido tocado por eso. Nuevamente, esta es una muestra de que el deseo inconsciente ha sido tocado por la democracia, por el capital, por ese mundo, digamos, de afuera, ¿no? Pero en el cual vive el inconsciente humano. Y bueno, pues van a multiplicarse las preguntas. Pero como toca la estructura de la pulsión, por eso vuelvo a la cuestión de que no basta entre nosotros los ecólogos políticos hablar así de sentir, pensar nada más en el sentido de abrir el campo de los derechos existenciales a otras lógicas de sentido, sino que hay que entender ese punto que atraviesa este libro mío de arriba abajo, que es los cortocircuitos y las conexiones que se dan entre la lógica de afuera, la racionalidad que gobierna el mundo y cómo se somatiza esas lógicas y cómo responde el cuerpo. Y no responde nada más
digamos, con ciertas sensaciones, responde con síntomas, con neurosis, con esa conexión, que es más que una conexión interdisciplinaria, es otra vez resolver, digamos, pues la separación cartesiana entre el cuerpo y el alma, ¿no? Ahora, el tema del antropocentrismo y el biocentrismo. Ahí hay una cuestión, digamos, que ha atravesado todo el discurso de la ecología política y del ambientalismo. Es cierto que toda esta revolución, podemos decir, ambientalista, pues viene cuestionando justamente el antropocentrismo como modo de imposición del ser humano, de la soberanía del ser humano sobre el orden de la vida. Y el tema, o el problema ahí, es cómo se transita hacia un biocentrismo. Si el biocentrismo no puede ser, no va a ser liberar, digamos, la simple potencia de la vida, en la cual podríamos decir, dejemos que el capital haga con la vida lo que quiera, que la vida tiene un grado de resiliencia y la vida va a sobrevivir de otras maneras. Dicen que quizás, no sé, los virus van a sobrevivir, seguramente, y podrá restaurarse de otras maneras la vida en el planeta. Bueno, eso es posible. Digamos, si la amenaza está ahí. El tema es que una cosa es reorientar las pulsiones, las acciones de la humanidad frente a la vida desde una comprensión de la lógica de la vida, pero que no elimina, digamos, el antropocentrismo, es decir, el hecho de que los seres humanos seguiremos siendo quienes determinen en un alto grado los destinos de la vida. Yo veo muy difícil, más que una utopía, abstraernos de la vida para dejar que la vida evolucione a su manera, por decirlo así. Entonces, hay colegas que trabajan en el campo de la ética, de la vida, de la bioética, que proponen instaurar, por ejemplo, el paradigma de Gaia, ¿no? Como una comprensión de la compleja configuración de la vida a escala de la biosfera planetaria. Pero yo no creo que se trata de un cambio de paradigma. No creo que puede sustituirse el paradigma tecnoeconómico del capital, por ejemplo, o el paradigma de Gaia, y que todo el mundo se ajuste a eso. Ahí tenemos otra vez que ver cómo se transita hacia otros esquemas de producción, otra economía, una bioeconomía. Y el hecho de que nunca las poblaciones humanas han vivido, digamos, sometiéndose o subsumiéndose en la lógica ecológica de sus territorios. La cultura siempre imprime un sello, una manera de significar a la naturaleza, y desde esa manera de significar a la naturaleza, de intervenirla. Y yo creo que eso va a seguir siendo. Entonces, está bien, hoy en día hemos construido un Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. Está bien, vamos a ver hacia dónde va eso, pero no hay manera de cederle a la naturaleza los derechos. Los derechos es la cuestión del nomos, de la ley, es algo que nos compete a los seres humanos. Entonces, no creo en una sustitución de antropocentrismo por biocentrismo. Sí creo en la necesidad de adelantar cada vez más en la comprensión de la vida en todos sus niveles y formas, incluso en esta que señalaba María, y que haya una manera dentro de
de otra lógica jurídica de los derechos existenciales de la humanidad en la diversidad, de reencaminar, de reorientar los sentidos de la vida que han sido coartados, pervertidos y vuelvo a decir, y destinados hacia la muerte. Bueno, Horacio había escrito algo más. No sé si lo querés decir vos, Horacio, lo leo. Muy breve, que creía que había un correlato entre la vida, las pulsiones de vida y de muerte, y esta cuestión del capitalismo. Me hace recordar un diálogo cuando una periodista le pregunta, y en Japón, en Oriente, la distinción entre capital cultural y capital económico, ¿ustedes la han investigado igual? Los filósofos, los sociólogos, los psicoanalistas. Y la mujer le responde que sí. Entonces, en el fondo, pareciera que ese capital cultural, totalmente diferente en estos 70.000 años de revolución cognitiva, de Yuval Harari, lo que sea, está emparentado con esto que vos mencionás, Enrique, la verdad que tomé tantos apuntes que los tengo todos mezclados, del goce de la emancipación de la vida. O sea, ¿en qué medida el goce de la emancipación de la vida, o los derechos existenciales de la vida, los derechos existenciales de los pueblos, de esos sentipensares, se están aproximando al fin de tu exposición? Es decir, a ese lugar de la vida, en contraposición al lugar del capital y del capitalismo, ¿no? Entonces, parece un simplismo lo que estoy diciendo, pero parece que va así. Ahora, hay sujetos donde, creo que lo decía Estela, que recién la conozco, donde sí, parece que la pulsión de muerte está dando vuelta, o sea, y hay sujetos que no, ¿no? Entonces, por eso la hipótesis es, bueno, capaz que convive la pulsión de vida y la pulsión de muerte, sí, con el capitalismo, ¿no? Pero bueno, no sé. Mira, déjame decir algo, no sé si más pedestre o más claro, bajar de tantos sintagmas y categorías así a hablar un poco de mi comprensión de, aquí en México decimos, de la neta del planeta. Yo creo que más que pensar en una transición del antropocentrismo a un biocentrismo como un paradigma que se va a instaurar en el mundo, más allá del misticismo heideggeriano, del Zugelassen-Heit, de la serenidad a esperar a que se decante el ser en el mundo y nos ilumine y nos compongamos. La transición posible hacia la sustentabilidad de la vida, yo creo que si se va a dar, se tendrá que dar desde la legitimación de los derechos existenciales de lo que vengo llamando los pueblos de la tierra. No es una recomposición del capitalismo para que valorice la vida. Quienes pueden valorizarla, porque llevan inscritos ahora sí en su piel, en su sangre, en su inconsciente, en su semiosis, son esos pueblos que han resistido, se dice, más de 500 años a la conquista y la colonización de la razón cartesiana y de la razón del capital. Es ahí. Y hay un movimiento de la humanidad, del ambientalismo, que va en ese sentido. Son ellos quienes están reinventando sus modos de intervenir a su naturaleza dentro de otras lógicas, porque hay que decirlo, ellos no han estado libres, por ejemplo, del patriarcado, es decir, de estructuras sociales muy dominantes, ¿no? El dominio del hombre sobre la mujer en la cultura tradicional. Ellos se están reinventando, tienen más sensibilidad y más disposición que nosotros, los entes totalmente racionalizados, para hacer esa transición. Entonces yo veo, hoy en día, la crisis planetaria está planteada en un conflicto, estoy hablando ya en mi campo de la ecología política, entre los procesos de expansión del capital, de esa expansión por desposesión de las tierras
por una apropiación también de la atmósfera y de los sustratos de la tierra. Se está confrontando con los derechos territoriales de los pueblos. Ahí está, digamos, el tema, la confrontación más radical, más allá de las confrontaciones teóricas y todo eso. Brillante, brillante. Y ahí Gracias. ahí es a donde podemos esperar que surjan esa transición que es, vuelvo a lo que dice el uno, el uno. El dominio de la lógica de lo uno sobre la multiplicidad de la vida. Pensar en la reconstitución civilizatoria hacia un mundo de convivencia de la diversidad cultural dentro de las condiciones ecológico-termodinámicas de sus territorios de vida. Ahí tenemos que encaminarnos. Pero necesitamos entender también, digamos, el Edipo de las culturas tradicionales, el Edipo, o digamos, las estructuras inconscientes, porque ahí también pulsionan intereses. No podemos pensar que nada más somos los seres urbanos, citadinos, europeos o hijos de europeos en quienes pulsa la pulsión de muerte. Esas pulsiones, o sea, de vida y de muerte, pues viven en un equilibrio como la biosfera. No sustituye la entropía por la negentropía. Entropía y negentropía son los conceptos que articulan una compleja articulación de los procesos vitales, de los flujos de energía, de materia, etc. Entonces, por eso necesitamos reaprender a vivir, digo yo, en las condiciones de la vida. Necesitamos romper los esquemas, entender más, pero también sabiendo que no pasa solamente por el entendimiento, digamos, por la lucidez humana, que estamos habitados por intereses. Hay algo que hay que resaltar y que no lo he dicho de esta manera, pero, o sea, la omnipotencia de la soberanía de los seres humanos nace de esa falta en ser, de esa falta. Lo que habita en el inconsciente, y no deja de decirlo Freud y Lacan, es una falta en la cual nacemos alienados en este mundo. La percepción de esa falta, esa alienación, esa angustia existencial primaria, yo creo que esa habita en el género humano y es la parte constitutiva de su ser simbólico. Y esa tendrán que hacerse cargo. Bueno, es esa manera de decir las cosas que creo que es muy argentina y que tiene tanto sentido. Hacernos cargo de esa condición, de nuestra condición humana y hacernos cargo de la condición de la vida. Bueno, para mí ahí está el quid de la transición civilizatoria. Si vamos a lograr derribar las resistencias que están instauradas en los regímenes ontológicos, en la manera como está configurada nuestra psique, nuestras lógicas, bueno, ese es el tema. Lo que sí podemos decir es que, digamos, la crisis climática, la crisis ambiental, con todas sus facetas que la integran, no es solamente la crisis del calentamiento global, digamos, ha atingido, ha tocado a la humanidad en un punto tan extremo que pone a prueba a la humanidad. Pone a prueba la capacidad de la humanidad para superar su voluntad de poder, sus lógicas de sentido. Si podremos hacerlo, no lo sé, no lo sé. Sé que eso está pulsionando en muchos ámbitos. Obviamente en la emancipación y los derechos existenciales de los pueblos de la tierra, no me cabe duda. Ahí está, a pesar de que están intervenidos por el capital y por muchos intereses y que pueden llegar a ser manipulables hasta cierto punto, ¿no? Pero eso está latiendo. Sabemos que en los colectivos que estamos construyendo, Horacio, Analicet, tanto los
mis colegas y amigos, y algunos que veo por acá, sabemos que eso es lo que estamos tratando de articular, digamos, fuera del diván psicoanalítico, es decir, en las calles o en el campo. El diálogo con esas otras maneras de comprender, el diálogo de saberes con los pueblos de la tierra es fundamental. Ni podemos imponerles un paradigma de Gaia o biocéntrico. No podemos imponerles nuestra razón. Déjenme terminar diciendo el principio de otredad, el principio ético de otredad que fue la vida de Manuel Levinas. Hay que traerlo, lo hemos atraído al campo de la ecología política, para hablar de ese principio en la convivencia humana. No es solamente entre sujeto y sujeto, entre yo y yo. Es el darle lugar a la existencia a esos otros mundos de vida que no se comportan, no se construyen, no dialogan, no son en la manera como son otros. No nada más el capital, sino entre ellos mismos. La diversidad cultural entraña una otredad, una intraducibilidad de sus códigos de lenguaje, de sus prácticas. Es decir, aprender a vivir en esa diversidad, ese es el verdadero desafío de la sustentabilidad de la vida. Y en todo esto, no deja de pulsionar el inconsciente humano. Allá hay una verdad soterrada que no se alcanza a dilucidar todavía, totalmente. Y lo dice Lacan, será siempre será un saber a medias. Y déjenme decirlo, la evolución de la vida y los destinos siempre será un saber a medias, porque el saber siempre va detrás de lo que va produciendo la vida, intervenida o no por el capital, pero siempre surgen nuevas configuraciones en la realidad, nuevas configuraciones en lo real, no nada más en lo real del inconsciente, sino en lo real del cosmos, que están generando nuevas situaciones, nuevas estructuras, nuevas cuestiones a las cuales el entendimiento humano tiene que responder. Y bueno, such is life. Enrique, estamos llegando ya a la conclusión de la presentación. A mí me gustaría comprometerte a una nueva presentación el año que viene, para que podamos continuar este diálogo, que ha sido extremadamente fecundo, que hay muchas cosas para continuar pensando en esto que nos toca a todos, porque nos atraviesa a cada quien desde su lugar. Creo que hay una suerte de posibilidad en el diálogo de saberes, que sin perder la identidad de cada expertise, de cada investigador, sin embargo se puede rizomatizar y producir nuevos efectos. Entonces, hasta donde puedas, buscaremos alguna fecha para el año que viene y volverás a estar aquí y seguiremos conversando. Estela. Nada, te quiero agradecer, por la verdad que siento que es un lujo haberte podido escuchar, un placer, y sobre todo por esto, ¿no? La diversidad y la gente que has convocado, poder escuchar otras voces, no solo el psicoanálisis, que es lo que siempre Andamiajes intenta, ¿no? Abrir y escuchar desde otros lugares, desde otras veredas, cruzarnos, y esto es lo que más nos enriquece. Así que la verdad te agradezco, Enrique. Un placer escucharte. Yo les agradezco a ustedes. Construiremos andatuajes para que no sean los puros andamiajes. Mira, ya ha cambiado varias veces de nombre, así que no hay ningún problema. Vamos transformando. Vamos mutando, no somos siempre. Quiero también agradecer a todos los que han participado con sus preguntas, y a veces sin sus preguntas, pero que también nos ha llegado sus interrogantes. Le vamos a enviar. Sí, el chat te lo voy a enviar, Enrique, porque por ahí quedaron cosas que no llegamos a leer, como para que vos las leas y veas, ¿no? Y bueno, las intervenciones. Finalizamos entonces. Verdaderamente gracias, y nos volveremos a ver en breve. El miércoles. A los andamiajeros, el miércoles a las 21 horas, vamos a continuar con nuestras presentaciones. Con todo esto que quedó también. Gracias. Besos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, maestro. Gracias, Eduardo y Estela. Gracias, Horacio. Ojalá que podamos conocernos, Eduardo y Estela. Horacio, sí, claro. ya tomaremos un café. Estamos cerca.
Acá arriba hay unos limonchelos. Dale. Enrique tiene ahí que me enseñó la familia en Italia a hacerlos, que los hago Gracias, para regalar. Ah, Bueno, bueno, vamos. acá Los tiene que limoncheros. ver, nos Los- unimos. Venís a tomar unos limonchelos. Sí, Dale. tenemos que Ahí está todo. esperar que Muchas se acabe gracias. la pandemia y yo tengo que volver ahí Gracias. al sur a un asado con limonchelos. Sí, y- estaremos Ah, pero ya esperando. Después, Enrique, los Son invitás Malbec. a tu conferencia. Enrique va a dar una conferencia magistral en un triple evento del CONICET Ah, el día 24 de noviembre. ¿Sí? Yo le voy a bueno. mandar la invitación. Es una conferencia muy linda que va a dar en un triple evento del CONICET, acá en la Universidad de La Plata, de manera Enviarlo. virtual. Envíalo que lo subimos a nuestra página de Sí, Natalia. yo se los mando. Sí, Gracias. se los mando. Ahí está. No, ya quedó comprometido el psicoanálisis con la ecología política. Ni que hablar. Muchas gracias. Ya iremos para México Y también. iremos así a que nos México veremos a allá. cruzar tequila. Adiós. Ahora sí. Chao. Buenas tardes a todos. Professor, tchau para todos.